Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, dice el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué palabra tan importante y tan relevante para nosotros como cristianos, tan descriptiva, por cierto, de nuestra condición de vida como hijos de nuestro Dios, como seguidores suyos, en el que el Señor, pues, muy a propósito de su propia cruz, no encontró mejor ejemplo para describirla que comparándola con una cruz por sí misma. Y fíjense qué interesante que dice que para seguirlo debe haber una negación propia. En una de mis clases que doy en la universidad hablamos de la perspectiva del mundo y la perspectiva de la narrativa del Antiguo Testamento. Y hablando, por ejemplo, desde la perspectiva del mundo, y esto ya lo he explicado varias veces, uno de los primeros aspectos que menciono, porque pues es a propósito la naturaleza de la licenciatura en donde doy clases, es precisamente el eh, relativismo moral, que viene, entre otras formas, como parte de el posmodernismo, que es otra época sociocultural, que en pocas palabras y en muchas consecuencias, lo que significa es que la verdad y, a propósito de hoy, la identidad propia depende de cada persona. Depende de lo que la persona defina para sí misma y respecto de sí misma. De tal manera que ante la pregunta ¿quién eres?, la respuesta que se da desde esta perspectiva filosófica es: soy quien quiero ser, soy quien decido ser, o quizás un poco más superficial, soy quien digo ser, soy quien creo ser. Una pregunta que pues en realidad nunca se hacía. ¿Quién eres? Pues era hasta bastante tonto, ¿no? Y vean la simpleza con la que se respondía, porque respondíamos con nuestro nombre. Vaya, hasta se sobreentendía que cuando alguien preguntaba quién eres, nos referíamos al nombre, ¿no? De ahí que la respuesta tan básica era ese: pues yo me llamo tal, tal y tal. No habíamos complejizado tanto las cosas, porque muy interesantemente, y parecerá broma, pero ahora responder a la pregunta ¿quién eres?, pues requiere toda una autodescripción de preferencias, identidades, de pasada el nombre, etnia, postura política. Y vean qué
curioso es que para decir quién soy, necesito definir todo lo de alrededor para entonces notarme yo. Se me hace muy interesante, ya no soy yo, sino que ahora soy mis circunstancias. Que filosóficamente hablando es una, pues una cosa muy triste que haya pasado eso, ¿no? Antes se decía, el hombre es sí mismo y sus circunstancias, y ahora es al revés. ¿Qué es la persona humana? Pues sus circunstancias, identidades, preferencias, inclinaciones. Ya no, ya la persona ya no es por sí misma. Qué triste la condición del mundo en el que hemos caído. Ya no eres. Y como precisamente ya no eres, tienes que andar por allí decretando, anunciando, imponiendo quién dice ser para que por lo menos a la fuerza se reconozca quién eres. Porque ya no eres nadie. Qué triste condición la del mundo en el que vivimos. Y hermanos, curiosamente, este defecto que tenemos ahora en nuestra filosofía moderna del relativismo moral, pues no es otra cosa sino la expresión externa de algo que vivimos también los cristianos de diferente forma. Y de hecho no debería ser el caso. Y se hace muy chistoso cómo el apóstol San Pedro es el ejemplo perfecto de quién somos nosotros. Es el ejemplo perfecto de cómo los cristianos deberíamos responder a esta pregunta, ¿quién eres? Pero terminamos respondiendo mal. Si se acuerdan del domingo pasado, qué importante declaración y confesión de Pedro, ¿no? Porque como decíamos hace 8 días, el mundo dice que Jesús es cosas que él no es y que él es quien no es, ¿verdad? Y solamente un cristiano a quien se lo revela no carne y no sangre, sino el Padre que está en los cielos, puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos, vean qué interesante, hablando de identidades personales. Hermanos, ¿cómo sabemos quiénes somos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos responder? ¿Quién soy yo? No necesitamos, hermanos, andar diciendo, pues yo soy esto y esto y esto y esto, o me identifico como esto y esto y esto y esto. Vean qué simple y sencilla es la respuesta que debemos dar nosotros como cristianos. ¿Quiénes somos? Qué bonito el versículo 18 en este contexto, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hermanos, no necesitamos andarnos preguntando quiénes somos porque el don de Dios por el que identificamos quién es nuestro Salvador es por el mismo por el que nos identificamos sobre quién soy yo. ¿Se fijan lo interesante, hermanos? Cuando conoces quién es tu Dios, cuando conoces quién es tu Salvador, eso de inmediato te dice quién eres tú. Y dice San Juan 1, ¿quiénes somos, hermanos? ¿De qué se nos ha dado potestad de ser? Pues somos hijos de Dios. Soy cristiano. Esa es nuestra identidad, hermano. ¿Tú quién eres? ¿Cuál es la respuesta sencilla, hermanos? Soy cristiano. Y hermanos, qué pasaje tan bonito se me hace el fragmento anterior, ¿no? Lo que leíamos antes del pasaje de hoy, que lo encontramos en San Mateo 16, del 21 al 28, ¿no? Qué clara es la convicción de San Pedro, qué clara es la respuesta que tenemos como cristianos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Soy cristiano.
¿quién eres? Soy hijo de Dios. Bien clara mi identidad. Vean cómo Jesús no circula a San Pedro de identidades para que decida quién es. No, Jesús le dice, tú eres Pedro. Bien clarito, esto eres tú, ¿verdad que sí? Y qué bonita la confesión de San Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y vean todas las promesas que vienen. Le dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Qué convicción tan bonita, ¿no? Qué palabra tan completa para un cristiano toda esta descripción. Y sin embargo, yo creo que no habían pasado ni media hora y empieza a salir la otra verdad de la identidad del cristiano, hermanos. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tristemente, hermanos, San Pedro también, si bien nos sirvió de ejemplo para ver quién somos en Cristo Jesús, también nos sirve de ejemplo para ver quién somos según nosotros. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjense como que hasta aparta al Señor así como que y comienza a reconvenirle, como a aconsejarle, como a asesorarlo, ¿no? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Se me hace muy interesante, ayer escuchaba yo una frase que decía, se supone que San Pedro iba a ser seguidor, y vean cómo aquí dice abajo el Señor Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿quién va enfrente? Él, ¿no? Y luego los demás vienen en pos, o sea, atrás de él. Y decía esta persona, San Pedro, su puesto había sido de seguidor, y ahora quería ser administrador, o ahora quería ser asesor. Se supone que iba a ser seguidor de Jesús y ahora es su asesor. Y hermanos, fíjense lo que hacemos como personas. ¿Qué estaba haciendo San Pedro y qué hacemos nosotros como cristianos siempre? Tenemos bien claro quién somos. Somos hijos de Dios, somos cristianos. Tenemos bien presente nuestra identidad y sin embargo queremos asesorar al Señor según lo que nosotros creemos, según lo que nosotros sentimos, para ver cómo debe ser nuestra identidad cristiana, ¿sí o no? El Señor nos dice, tú eres esto, bien clarito y bien sencillo, y yo le quiero dar las tonalidades y las formas particulares a esta identidad que el Señor me da. Sí, Señor, yo soy tuyo, pero de estas y estas formas, ¿no? Algo que se vea más cómodo a veces, o algo que se vea menos violento, como dicen hoy en día, ¿no? Y San Pedro está diciendo esto, Señor, no, mira, no hay que vivir así la vida cristiana, mejor hay que vivirla así, ten compasión de ti. Pero no sé si se dan cuenta, hermanos, que lo que está haciendo San Pedro aquí es moldear su identidad y la identidad del Hijo de Dios a propósito del mundo, en referencia al mundo. Y como el mundo va a hacer esto en contra, pues mejor nosotros hay que hacer esto para que el mundo no nos aborrezca, para que el mundo no nos ataque, para que el mundo no nos aflija. Mejor, Jesús, hay que hacer esto. Y hermanos, por muy buena que hubiera sido la intención, ¿a quién está escuchando el apóstol San Pedro en este pasaje? Qué triste que el Señor Jesús le responde al príncipe de los apóstoles, quítate de delante de mí, Satanás. Porque hermanos, por mucho que el Señor había dotado a San Pedro de su identidad como cristiano, hacia unos versículos antes, San Pedro está viviendo según la identidad del mundo, según lo que el mundo en su temor o en su miedo al mundo, le está dictando que sea. Un cobarde convenenciero.
que tiene sus ojos puestos, ¿dónde dice el Señor Jesús? En las cosas de los hombres. Se fijan que ni por aquí le pasa a San Pedro la razón por la que el Señor Jesús le era necesario ir a Jerusalén. ¿Dónde tiene puestos los ojos? Pues en cosas tan humanas como miedo, como continuar quizás lo que San Pedro había soñado que iba a ser ahora el ministerio del Señor Jesús, con sus ojos bien puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y me da risa, hermanos, pensando en San Pedro, esto no fue para lo que firmé, ¿no? Esto no fue lo que confesé. ¿Qué confesé yo? Pues yo confesé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y tú, Jesús, me dijiste que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Me lo pintaste muy bonito y ahorita me estás dando las letras chiquitas. Y el Señor le dice, Satanás, y le dice tropiezo. De manera, hermanos, que si bien nuestra identidad en Jesús viene del hecho de que le conozcamos como tal cual es, como el Hijo de Dios, y eso nos hace cristianos, eso nos hace quienes somos, hijos de Dios. Precisamente por nuestra condición humana, hermanos, hay otro aspecto que nos da también identidad como cristianos, que así como somos porque Jesús es, como cristianos hermanos somos porque no somos nosotros. Y ese es un aspecto muy difícil de abordar de la vida cristiana. Esas son las letras chiquitas que a nadie le gusta leer. Y por cierto, hago la aclaración, son letras chiquitas porque ahí cerramos los ojos, porque el Señor no nos miente, ¿verdad? Porque viene todo completo y muchas veces vemos nada más lo que nos conviene, ¿verdad? Hermanos, ¿de dónde toma el cristiano su identidad? Número uno, de saber quién es su Dios, quién es su Salvador. Muy importante. Yo soy porque Jesús es, ¿verdad? Yo soy Pedro porque Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la parte bonita, ¿no? Esa es la parte que cantamos, esa es la parte que alabamos. Venimos como cristianos a cantar el nombre de Dios y eso es lo que nos da identidad como creyentes. Pero también, hermanos, debido a nuestra condición humana, mi identidad cristiana viene del no ser yo. Porque, hermanos, una vez que me convierto para ser yo y yo soy el que determino lo que soy, ¿cuál va a ser el problema, hermanos? Que si yo mismo me convierto en el estándar para ver quién soy yo, va a dejar de ser Jesús el que me dé identidad. Y termino siendo uno más de la bola. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesús ratificó el nombre y la identidad de Pedro como príncipe de la iglesia con base en su confesión de fe. No como dicen los romanos hoy en día, por ser Pedro, y nada más porque era Pedro, ya Pedro tiene identidad propia. No, hermano. La identidad de San Pedro como príncipe de la iglesia era precisamente porque Jesús es la cabeza de la iglesia y San Pedro era su reflejo en ese momento. Si no, imagínense, San Pedro hubiera sido un segundo Jesús si él por sí mismo hubiera sido capaz de sostenerse como yo soy ahora Pedro. Vean lo que pasó, hermanos, cuando San Pedro se convirtió en Pedro por su propio nombre y se sintió al nivel del Señor Jesús como para reconvenirle y aconsejarle, porque aparentemente Jesús no entendía muy bien lo que debía hacer, ¿verdad? Y en el momento en el que San Pedro empezó a sentirse como él solito y yo soy mi propia identidad, Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y ese es el problema, hermanos. Mientras más queremos ser nosotros como cristianos, en independencia de nuestro Salvador,
más Satanás y más estorbo somos al ministerio de su palabra. Porque mientras más te veas a ti mismo, más pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Qué interesante, hermanos. ¿Quién eres tú? Soy un reflejo de mi Salvador. Soy un hijo de mi Padre. Soy un príncipe de mi pueblo. O como diría San Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Hermanos, nosotros somos nosotros porque Jesús es quien es. Y en el momento en el que Jesús deja de ser quien es en nuestra vida, ya no somos nosotros. Ya no somos esa persona tan bien definida que acababa de decir Jesús. Ya somos Satanás. Ya somos tropiezo. Y hermanos, de manera que esta segunda parte de nuestra identidad, vean cómo el Señor Jesús la identifica con su propia cruz. Una cruz que, si se acuerdan en la imagen que teníamos en la proyección, es una cruz que se carga. Y no se nota, ¿verdad? Me gustó mucho la imagen porque no se nota. O sea, tú caminas normal en tu vida, pero me gustó la referencia a la sombra porque ahí sí se ve cómo llevamos una cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué la cruz? ¿Por qué no mejor una florecita? ¿O por qué no mejor, pues no sé, algo más bonito, ¿no? ¿Por qué una cruz? Pues porque, hermanos, si bien es muy bonito cantar el nombre de Dios y confesar en el fervor del Espíritu Santo quién es Él, no es bonito negarnos a nosotros mismos. No es bonito dejar de ser Satanás y dejar de ser estorbo, porque eso es lo que queremos ser por naturaleza. Tú quieres ser tú con base en lo que tú decides, en lo que tú quieres, en lo que tú decretas, en lo que a ti te place. Y eso, hermanos, no es ser hijos de Dios. Eso, hermanos, no es ser Pedro. Eso es ser Satanás. Y hermanos, entonces, ¿de qué se trata ser hijos de Dios? Pues de negarnos a nosotros mismos todos los días. Porque en el momento, hermanos, en el que yo quiero algo que no es lo que quiere mi Salvador, en el momento en el que yo quiero algo que no es un reflejo de la confesión y de la persona que es mi Dios, allí ya no estoy siendo yo, allí ya está siendo Satanás. Y ahí ya no estoy siendo de bendición para los demás, estoy siendo un tropezadero para otros. Hermanos, es muy distinto que el mundo nos ataque. Es muy distinto que seamos tropezadero para el mundo a que seamos tropezadero para la iglesia, ¿se fijan? Dice el Señor Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿A qué se refiere esto, hermanos? ¿Se fijan que ser cristiano significa renunciar a lo que queremos, a lo que nos place, a lo que se nos antoja? ¿Por qué, hermanos? Pues porque lo que nos place, lo que no se nos antoja, casi siempre es contrario a lo que el Señor quiere para nosotros. De manera, hermanos, que qué bonita es la identidad que el Señor nos da, una identidad con base en su cruz. Que si bien, claro que es cantar constantemente su nombre y gozarnos en la confesión de nuestra fe, también significa tomar una cruz, que significa negarnos a nosotros mismos. Hermanos, el Señor no necesita asesores. El Señor no necesita que le aconsejes cómo vas a vivir tu vida. Hermanos, ¿qué aprovecha si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿Qué aprovecha salvar la vida si perdemos la vida eterna, no?
¿Quién eres, hermanos? Es la pregunta que hacíamos hoy. Yo soy tal, hija de Dios. Yo soy tal, hijo de Dios. Y como dice San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya no soy yo. Yo ya no me pertenezco, yo ya no me domino, yo ya no me describo, yo le pertenezco a mi Salvador. Y mientras mi Salvador sea, yo seré. Y es una vida muy bonita. Y vean la promesa del versículo 28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y hoy recordamos la vida de nuestro pastor, y él, al igual que nuestro Señor, no está muerto, está vivo. Un hombre que durante años tuvo que poner a muerte su propia voluntad, tuvo que matar a ese Satanás en el que se convertía tantas veces, pero que al haber encontrado su identidad en Jesús, hoy vive con su Salvador. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y gracias te damos, Padre, porque nos concedes a nosotros como cristianos, muy a diferencia del mundo, el poder responder, Señor, quiénes somos, Padre. Y te damos gracias, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, que produce el querer como el hacer, nosotros podemos decir, Señor, que tu Hijo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Señor. Y te damos gracias, Señor, que esta declaración es nuestra identidad, que esta declaración, Señor, es lo que somos, Padre. Pero te pedimos, Padre, que nuestro caminar diario, que nuestro confrontamiento con el mundo, Padre, también nos enseñes a dejar de ser lo que queremos ser, que nos ayudes, Señor, a dejar de ser lo que te ofende, que nos ayudes, Señor, a tomar esa cruz que cuesta trabajo, esa cruz, Señor, que muchas veces duele. Señor, podamos dejar de ser nosotros para poder ser tu Hijo, Señor. Y te pedimos, Padre, que así como después de haber tomado esta nuestra cruz, nuestro camino sea aligerado, Señor, podamos verte en gloria, Señor, como todos los santos del pasado, que ya han cambiado su cruz, Señor, por una corona de gloria, Señor. Te ruego que seas con nosotros en este camino cristiano, que nos ayudes a ser hijos tuyos, en Cristo Jesús. Amén.